Las palabras de hoy son Malta, Cástor y Pólux, Siracusa, Regio y Puteoli. Hechos capítulo 28, versículos 1, 11, 12 y 13. Malta, del griego Melit, era una isla en el Mediterráneo con una superficie de 236 kilómetros cuadrados, ubicada en el extremo sudoriental de Cilicia. Fue ocupada por los fenicios y los cartagineses antes de que llegara a ser posesión de Roma en el año 218 a.C. Los romanos la incorporaron a la provincia de Cilicia, pero el grueso de su población siguió siendo semita. Por eso la gente que hablaba griego la llamaban bárbaros. Con este término se designaba a algunos pueblos que no eran griegos ni romanos por descendencia o lenguaje, aunque fueran altamente civilizados y tenían la ciudadanía romana, como lo eran los de Malta. Los habitantes de la isla han retenido su lengua semítica maltesa hasta el día de hoy. La bahía de San Pablo en Malta, mencionada por Lucas, el escenario tradicional del naufragio de Pablo, el barco en el que viajaba Pablo como prisionero después de haberse encontrado con la tempestad en el Mediterráneo. Fue arrastrado hacia Malta, donde naufragó entre las rocas de la costa. Hechos 28:1. La tradición afirma que este naufragio ocurrió en la ahora llamada Bahía de San Pablo. El apóstol pasó allí 3 meses, probablemente durante el invierno del año 60 o el 61 después de Cristo. Que ahora no se encuentran serpientes venenosas en Malta ha sido tomado como una indicación de que el relato es falso o que ocurrió en otra isla. Sin embargo, que la isla haya estado densamente poblada por muchos siglos puede ser responsable de la completa extinción de todas las víboras venenosas de la isla. Las siguientes palabras son Cástor y Pólux, del griego Dioscourion, héroes gemelos, hijos de Leda, divinizados en la mitología griega y romana. De acuerdo con diferentes leyendas, tuvieron por padre a Zeus o un rey de Esparta, Tíndaro, según la tercera leyenda. Este fue el padre de Cástor y Zeus, el de Pólux. Cástor era un experto domador de caballos y murió en una pelea. Pólux era un luchador púgil famoso que escogió compartir su inmortalidad. Sus hermanos fueron adorados bajo el nombre latino Dioscuri o Dioscuros o Castores. También se los consideraba como divinidades tutelares de los marineros. No es seguro si el barco en el que Pablo viajó de Malta a Italia llevaban el nombre Dioscuroi o tenía una imagen de los gemelos como adorno en su proa. La siguiente palabra es Siracusa, del griego Sirakousai, la ciudad más importante de Cilicia, ubicada en la costa oriental de la isla. Los registros históricos sostienen que algunos griegos corintios y dorios expulsaron de allí a los moradores fenicios y fundaron en el año 734 a.C. una de las más importantes colonias griegas de Occidente. En el año 413 a.C., la gente de Siracusa derrotó a una flota ateniense y destruyó 200 barcos. En el año 212 a.C., los romanos tomaron la ciudad. Los emperadores la concedieron autonomía y la embellecieron con magníficos edificios cuyas grandes ruinas todavía se pueden ver en la actualidad. Pablo pasó 3 días allí de su viaje a Roma en calidad de prisionero, probablemente en la primavera del año 61 después de Cristo. La siguiente palabra es regio, del griego región,
significa ruptura o quebradura o brecha. Ciudad en el extremo sur de Italia que dominaba la entrada al estado de Mesina. Fue fundada como una colonia griega y su población era todavía mayormente griega en tiempos imperiales. Su nombre moderno es Regio. Pablo pasó por allí en su viaje a Malta, de Malta a Roma, probablemente al comienzo de la primavera del año 61 después de Cristo. Su barco se detuvo en este puerto un día antes de seguir a Puteoli, tal vez porque el capitán esperaba un viento favorable que le permitiera cruzar el peligroso estrecho de Mesina, donde se encontraba la famosa roca Sila y el remolino Caribdis, temidos por los navegantes. Y la última palabra es Puteoli, del griego pitioloi, fuentes, pozos, cráteres o pocitos, puertos cerca de Nápoles, Italia, ahora llamada Puteoli. Fue fundada hacia fines del siglo VI a.C. por los griegos, quienes la llamaron Dicaeargia. No se sabe cuándo su nombre fue cambiado a Puteoli. Se convirtió en una dependencia romana, probablemente en el siglo IV a.C., y fue elevada al estatus de colonia en el año 194 a.C. Como principal puerto para todo el comercio romano con el oriente, llegó a ser importante, rica y grande. Las instalaciones de su puerto artificial eran mejores que las de cualquier otro puerto italiano, incluyendo el de Ostia. Tenía un faro y una brigada de bomberos. La ciudad era un puesto imperial y estaba conectada con Roma por una carretera de primera clase, la vía Domitiana, que se unía con la vía Apia más al norte. Las ruinas del anfiteatro de la ciudad han sobrevivido hasta el día de hoy. Pablo desembarcó en Puteoli en su viaje a Roma como prisionero, quizás a comienzos de la primavera del hemisferio norte del año 61 después de Cristo, y pasó allí 7 días con los creyentes antes de seguir por tierra hasta Roma. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo más de su santa y bendita palabra. Hoy aprendimos palabras tales como Malta, Castor y Pollux, Siracusa, Regio y Puteoli. Bendiciones para todos.